Hoy, en la 15ª emisión de Lo Marginal en el Centro, hablaremos del papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en la cruzada que Morena ha llamado el combate a la corrupción. Y diseccionaremos su funcionamiento y sus facultades para hacer claridad de los objetivos para el que fue creada y su uso en el momento actual. Para nuestro análisis, debuta con nosotros Nadia Campos, abogada de la UNAM y estudiante en la maestría de Políticas Públicas en el ITAM. Bienvenida, Nadia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Aquiles, muchas gracias por invitarme. Es un tema muy interesante. También está con nosotros Maribel Rodríguez, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estamos complacidos por tu presencia el día de hoy, maestra Maribel. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Aquiles. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes. Y por último, nos acompaña el sociólogo por la UNAM, Diego Martínez, un asiduo colaborador de este programa. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Aquiles. Bien, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. En el combate a la corrupción es el alfa y el omega del proyecto obradorista, esta unidad de inteligencia financiera. En este sentido, las instituciones han sufrido adecuaciones. Una de esas adecuaciones, quizá la más visible, es el ascenso de la unidad de inteligencia financiera que tiene hoy, creo, la misma importancia que una Secretaría de Estado. En este proceso, Santiago Nieto, el fiscal incómodo, como le gusta referirse a sí mismo, también se ha erigido, aunque no sin la unción correspondiente, como el adalid, como el mariscal en Santa Cruzada. Sin embargo, hay ciertas voces dentro de la sociedad civil que no solo acusan a Santiago Nieto de extralimitarse en sus funciones, sino de persecución abierta y frontal. Eso lo analizaremos más adelante. Entonces, me gustaría comenzar esta conversación contigo, Diego. Quisiera que en tu calidad de sociólogo, en tu calidad de estudioso de las instituciones democráticas del México contemporáneo, nos explicaras un poco la trayectoria de Santiago Nieto y el papel de la unidad de inteligencia financiero en el entramado de las instituciones políticas. Bueno, sí, Aquiles, mira, sobre Santiago Nieto, lo que podemos decir es que ha sido una persona por lo menos polémica desde que fue titular de la FEPADE, de la cual fue destituido en 2017. Una de las razones que se dieron fue porque presuntamente no había actuado con ética constitucional, ya que en ese momento se dijo que dio a conocer información confidencial que se encontraba aún en carpetas de investigación y que por lo tanto debía permanecer reservada, para evitar que la investigación se viera de vicios externos. Después, actualmente, con la nueva administración, fue propuesto por Obrador como encargado de la unidad de inteligencia financiera, que como bien decías, pues tiene un papel muy importante dentro del proyecto obradorista en este supuesto combate a la corrupción. Y está al frente de la unidad de inteligencia financiera. Esta fue creada en el 2004 por un decreto presidencial y es resultado de los acuerdos internacionales que el Estado mexicano tiene para cooperar, en este caso, en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Depende de la Secretaría de Hacienda. Es importante tener en cuenta esto porque de aquí se deriva el alcance que tienen sus facultades y por lo tanto es un factor importante. Bueno, y lo que puedo decir es que la tarea principal de la unidad de inteligencia financiera es de servir de enlace entre las instituciones financieras y las autoridades encargadas de sancionar los delitos ya mencionados, el lavado de dinero, principalmente en este caso. Sus actividades entonces, como el nombre mismo lo dice, son de inteligencia, es decir, de investigación, son técnicos de carácter neutral para poder llevar a cabo una buena investigación de estos delitos. Puede recibir o solicitar información de las instituciones financieras, proporcionarla a las autoridades judiciales para poder avanzar en las investigaciones y, en dado caso, presentar las denuncias correspondientes a las autoridades competentes.
Por esto puede decirse que la unidad de inteligencia financiera sí tiene un papel importante dentro de nuestro sistema de justicia en nuestro estado, pero pues bueno, todas las instituciones para que cumplan su papel pues están sujetas a la actividad que tenga la persona encargada de llevar a cabo esas actividades. Y aquí es donde vemos pues que no se cumple plenamente con las facultades que tiene la unidad de inteligencia financiera e incluso pues se sobrepasa de ellos, ¿no? En la actualidad, pues el ejemplo más importante que hemos visto y que se ha visto en diferentes casos es que la unidad de inteligencia financiera se ha dado a la tarea de presentar el cancelamiento de cuentas, ya sea de personas físicas o morales, como una de las herramientas de presión más importantes al combate de la corrupción. Se presenta incluso en las mañaneras como si fuera un triunfo, un logro de la unidad de inteligencia financiera y se le da mucho revuelo mediáticamente, ¿no? Y esto, pues, a decir de los estudiosos del tema, pues sobrepasa sus facultades, incluso va en contra de los derechos establecidos en la Constitución, porque la unidad de inteligencia financiera, al ser un organismo surgido de los acuerdos internacionales, solo puede tomar ese tipo de acciones si y solo si es una petición explícita de alguna autoridad extranjera o de carácter internacional que tenga acuerdos con el gobierno mexicano. Y hemos visto que en las veces en las cuales Santiago Nieto utiliza esto, no presenta prueba alguna de que alguna autoridad extranjera haya dado esa solicitud, simplemente hace una interpretación a modo de la ley mexicana, de tal manera que todo lo que hace la unidad de inteligencia financiera bajo su mando corresponde a las necesidades o a los compromisos que México tiene con el extranjero, ¿no? Y no necesariamente apegándose a las leyes mexicanas, y esto es importante ya que pues vemos una actitud un poco intransigente que sobrepasa esas actividades, que, repito, no muestra esa cuestión importante de la solicitud internacional y pues lo hace presentar como si fuera el logro más importante de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría decir sobre Santiago. Coincido contigo en el sentido en que tiene ese mismo diagnóstico, comparte ese mismo diagnóstico con el presidente de la República de que la corrupción es el principal problema, Santiago Nieto, y lo ha expresado una y mil veces. Pero complementando esta disección que nos propusimos al inicio, Nadia, quisiera que hoy nos hablaras más a fondo, en concreto, a día de hoy, ¿qué es y para qué sirve la unidad de inteligencia financiera en el proyecto López Obradorista? Bueno, como ya decía mi compañero, Diego, esta unidad de inteligencia financiera se realizó a recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Desde 1989 existe este grupo y tiene como objetivo detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ¿Pero qué es el lavado de dinero? En pocas palabras, es hacer pasar dinero bueno por dinero malo. Por ejemplo, si Telcel reporta ante Hacienda ventas de celulares por 1,000 pesos, pero en realidad tuvo ventas de 500 pesos y los otros 500 pesos se los dio la delincuencia organizada, está ayudando a la delincuencia organizada a limpiar su dinero y cometió un delito. Entonces, si bien Vicente Fox creó la UIF en el año de 2004, es hasta 2014 cuando Peña Nieto le da facultades a la UIF para bloquear cuentas bancarias y detener obviamente el lavado de dinero. Pero estas reformas en su momento causaron mucho revuelo porque, contrario a lo que establece nuestra Constitución, permitían la intervención del Estado en nuestra propiedad, sin una sentencia, pues, eliminando una base fundamental del Estado de Derecho y de los estados modernos. Entonces, vamos a poner un ejemplo llano de un posible mal funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera. Fulgencio, pongamos un vendedor de tacos, tiene guardados sus ventas de la semana en Banamex, que es el banco. Entonces, el Ministerio Público simplemente puede decirle a la unidad de inteligencia financiera que las ganancias de Fulgencio tienen indicios de ser de procedencia ilícita, le hace delincuencia organizada,
le dice a la UIF y la UIF a su vez le dice a Banamex que congele sus cuentas de este vendedor de tacos. Acordémonos, Fulgencio no está sentenciado, no se le ha comprobado ningún delito, simplemente el Ministerio Público lo catalogó como tal y lo peor, Fulgencio tiene 10 días solamente para reclamar, pero la unidad de inteligencia financiera no tiene ningún límite para responder. Entonces, lamentablemente, en los meses en los que la unidad de inteligencia financiera se tarde en responder, Fulgencio no va a poder acceder a su dinero, no va a poder comprar la carne de sus tacos, ni va a poder inscribir a sus hijos a la escuela, ni los va a poder alimentar. Esa es la verdad, o sea, eso es lo triste de esta historia. Entonces, si tenemos el ejemplo de Telcel, podríamos decir que es algo bueno, sí es cierto, pero también puede usarse para cosas malas, como le pasa a Fulgencio. Esto es muy peligroso y por eso necesitamos siempre comprobar que se ha cometido el delito, no nada más tener indicios, porque en el caso de Fulgencio podemos estar todos, ¿no? Nada más. Sí, hay que aclarar que aquí partimos de supuestos, que nosotros no tenemos nada en contra de Telcel, nada en contra de Fulgencio, mucho menos desde aquí, todo el respeto a los Fulgencios del mundo. Para continuar con este análisis, siguiendo esta ruta, quisiera que nos comentaras, Maribel, cuáles son las facultades entonces de la Unidad de Inteligencia Financiera. Claro, Aquiles. Mira, complementando lo que ya los compañeros panelistas han precisado, te comento que digamos, la facultad más importante que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, como ya lo señalaba la licenciada Nadia, es incorporar a las personas físicas o morales a una lista de personas bloqueadas del sistema bancario nacional. Y por eso se bloquean o se congelan las cuentas bancarias de tal o cual persona. Como ya lo señalaron también, cuando uno analiza las facultades que tiene una autoridad, tiene que recurrir a la normatividad que expresa claramente cuáles son sus facultades, sus alcances, pero también a lo que los tribunales han señalado que puede hacer y que no puede hacer, que son parte, digamos, es la interpretación de la norma que regula su actuar. Y en este caso, el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera por la cantidad de casos que se han suscitado ya ha sido revisada en varias ocasiones por los tribunales y en concreto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que sabemos que ha determinado precisamente el máximo tribunal del país es que la Unidad de Inteligencia Financiera en el ejercicio de sus facultades solo puede congelar una cuenta cuando haya una petición expresa de un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o un grupo intergubernamental que pida digamos, el auxilio de la autoridad mexicana para poder investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. Pero la Corte señaló que si la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene esta petición expresa, entonces el ejercicio de la facultad es inconstitucional respecto de todos los mexicanos que puedan tramitar su amparo. ¿Por qué? Porque esta facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, la principal, invade atribuciones que le corresponden al Ministerio Público, porque tal como señala el artículo 21 constitucional, la única autoridad facultada en el sistema jurídico nacional para poder investigarla y perseguir los delitos es justamente el Ministerio Público y no una autoridad administrativa como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera. También la Corte ha señalado que este actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera violenta el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 constitucional, porque cuando la Unidad de Inteligencia Financiera te congela o te bloquea tus cuentas bancarias, pide que tú vayas a comprobar ante ella, que se vuelve juez y parte, porque es el que te señaló de posibles operaciones incorrectas, pero también es el que te exige la prueba. Y tú como particular tienes que ir a demostrarle a la unidad que eres inocente y que tus operaciones son absolutamente legales, cuando lo que señala el principio de presunción de inocencia es absolutamente lo contrario. Tiene que ser la autoridad la que demuestre que el ciudadano es culpable de haber cometido un ilícito. La tercera cosa importante que dijo la Corte en relación con el ejercicio de las facultades de la UIF es que se violenta el debido proceso con estos congelamientos, ya que no se trata del cumplimiento de una medida cautelar emitida por un juez competente, sino se trata de una unidad de carácter administrativo la que ordena generar un acto de molestia, que es el bloqueo de las cuentas. Y además, el ciudadano se entera no por la UIF, se entera porque un banco o su institución financiera, que es una institución de crédito, le dice que está incorporado a la lista de personas bloqueadas, pero no porque la UIF le notifique legalmente hablando. Y cuarta cosa importante que ha dicho la Corte en relación con el actuar de la UIF, dice que se violenta, desde luego, la garantía de audiencia, porque la UIF en principio te bloquea y luego te pregunta. Pero
en el ejercicio, digamos, un eficaz recurso que te permita ejercer tu garantía de audiencia es aquel que antes de que se dé el acto te permite que tú puedas dirimir y controvertir lo que la autoridad señala en contra tuya. Y en la UIF, pues eso no ocurre. Y también yo diría y agregaría que es criticable el papel de la UIF porque violenta tu derecho a la defensa adecuada, porque así como señalaba la licenciada Nadia, cuando te bloquean o te congelan una cuenta, te quedas sin recursos económicos y no puedes pagar un abogado que te ayude a impugnar el acto del que has sido objeto y que te perjudica el patrimonio. De manera que, como vemos, los propios tribunales han criticado y han precisado y limitado las facultades que puede llevar a cabo la UIF por ser una autoridad administrativa y no de persecución de delitos. Y por eso, por último, para terminar, es que en boca del propio fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gersmanero, se señala que la UIF congela miles de millones de pesos en este país, pero como se recurre a los juicios y a los amparos, termina sosteniendo solo el 10% del dinero bloqueado. ¿Por qué? Porque su actuar está, digamos, plagado de irregularidades y, sobre todo, de inconstitucionalidades. Sobre esta cuestión, Maribel, Santiago Nieto durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo más bien, ha declarado que dentro de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera está congelar cuentas en un primer lugar y en segundo, digamos, llevar a juicio, por decirlo de alguna manera. Esto lo ha repetido innumerables veces. Entonces, ¿esto es posible o cómo actúa en ese sentido Santiago Nieto? Mira, lo que sucede es que Santiago Nieto tiene una facultad meramente preventiva. Cuando Santiago Nieto revisa los movimientos y las operaciones financieras, puede decir por sí, oye, mira, esta operación es irregular, pero por eso se le tiene que escuchar al particular porque a lo mejor una operación con 20 millones de pesos entre entradas y salidas en tu institución bancaria que pareciera sospechosa, en realidad, si tú analizas el giro del negocio, puede ser absolutamente legal. Y por eso se tiene que escuchar al particular respecto de la licitud y de la legalidad de la operación. Cuando la unidad de inteligencia financiera considera que no se está aclarando o no tiene elementos para determinar que esos son operaciones legales, entonces da vista al Ministerio Público, ya sea a la Fiscalía General de la República, que es la autoridad encargada de iniciar una investigación antes de un proceso penal, porque se presume que puede existir una conducta ilegal. Pero la UIF, o sea, la Unidad de Inteligencia Financiera, por sí no puede determinar si los actos que está viendo y que a ella le parecen sospechosos son delitos o no lo son. Quien tiene que determinar, él solo le da noticia por ser una autoridad administrativa al Ministerio Público Federal y es, en este caso, la Fiscalía General de la República la que debe iniciar la carpeta de investigación con todos los elementos que ellos le den, pero también los elementos que pueda llegar el particular y ahí se determinará si en efecto hay un delito o no lo hay. Incluso ni siquiera ellos, lo tiene que determinar después un juez, pero en principio el proceso penal inicia cuando el Ministerio Público empieza a actuar con su facultad de persecución de los delitos y no la UIF. Sí, en este papel de la Unidad de Inteligencia Financiera, como se mencionaba anteriormente, hay ciertos sectores que ven en ella un mecanismo de persecución política. Quizá el caso más claro y quisiera analizar en esta segunda parte de nuestro programa es el papel que ha tenido con respecto a la organización Antorcha Campesina, que esto porque en los últimos días Antorcha Campesina ha desplegado una robusta campaña de denuncias de congelamiento de cuentas de los principales dirigentes, como ya lo habían mencionado anteriormente, y ha acusado la organización Antorcha Campesina frontalmente una campaña de desprestigio, un uso político de la Unidad de Inteligencia Financiera. Veamos la nota que han preparado los colaboradores del Canal 6. Yo no me siento aludido en torno a esto porque en los comunicados de prensa no se menciona mi nombre. El dirigente del movimiento antorchista en el Estado de México, Brasil Acosta, dijo que ni él ni su organización han sido notificados oficialmente de alguna acción jurídica por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto. Denunció que se congelaron sus cuentas de forma arbitraria sin tener una orden judicial para llevar tal acción. Y Santiago Nieto ya nos acusó, ya nos calificó de llevar actividades de manera ilícita sin haber todavía ningún juicio.
incluso en los comunicados dice que va a enviar la información a la fiscalía, pero a ver, apenas la va a enviar, eso dicen los comunicados. Acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera de operar en contubernio con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para dar un golpe político y además provocar un linchamiento mediático. Es una persecución política en contra del movimiento antorchista. Es una actitud represiva de parte del gobierno de Barbosa y que utiliza a la UIF como garrote para golpearnos, señorita. Por su parte, el líder del movimiento antorchista en Puebla, Juan Manuel Celis, se sumó a este pronunciamiento y agregó que su organización no ha realizado operaciones fuera de la ley. Estamos absolutamente conscientes de que lo que hemos hecho está bien, y más en el terreno financiero. Nosotros hemos hecho de allí una gran fortaleza que nunca, nadie jamás de buena ley nos va a demostrar que nosotros hemos hecho alguna cosa mala allí en nuestra fortaleza financiera. Celis Aguirre finalizó exponiendo que Miguel Barbosa se ha dedicado a mentirle a los poblanos. Nosotros, evidentemente, sí hemos recibido algunas agresiones por parte del gobierno en contra de algunos transportistas, pero ellos se han defendido, se ha metido en otro lío Barbosa ahí, terrible. Informando para Canal 6, Jesús Anaya. De acuerdo a estas declaraciones y como el tiempo apremia, ¿consideras, Diego, que hay uso político de la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, yo creo que en esta administración hemos visto un cambio pues muy particular en las instituciones políticas. Muchas veces se ha dicho que es un cambio para mejorar, pero en la realidad, la que nos dice todos los días lo que va sucediendo, es que vemos un retroceso, y en el sentido de que las instituciones ya no están puestas para hacer el trabajo para el que fueron diseñadas, sino que la figura presidencial ha adquirido mucho poder y prácticamente todas las personas encargadas de diferentes dependencias lo que hacen es rendirle cuentas de manera directa al presidente. Lo hemos visto con la Secretaría de la Función Pública, lo hemos visto incluso cómo sucedió con el INE, y parece que la Unidad de Inteligencia Financiera pues no está exenta, ¿no? Y el ejemplo que acabamos de ver en el video es una muestra clara de lo que estoy diciendo, ¿no? E incluso revisando los acontecimientos en los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho un pronunciamiento sobre el movimiento antorchista, pues no es solo de la nada, ¿no? Sino principalmente es cuando esta organización realiza sus actividades en apoyo a las personas humildes para solicitar apoyos a los gobernantes, que normalmente son movimientos de protesta, como cualquier movimiento social lo hace aquí en México. Y en ese momento, cuando el presidente de la República se siente presionado, es la Unidad de Inteligencia Financiera la que anuncia que está investigando a la organización Antorcha Campesina por supuesto lavado de dinero, supuesto huachicol, etcétera, ¿no? Entonces, el caso de Puebla también es una muestra más clara de cómo a nivel federal y a nivel estatal el Ejecutivo manda sobre las instituciones. Tampoco hay que olvidar que ha existido una relación de Santiago Nieto con Barbosa en el PRD, pero bueno, esto es así. Y en Puebla, como decía, pues se venían dando dos cuestiones, ¿no? Ante la pandemia, por ejemplo, las protestas por parte del sector de la sociedad civil, no solo el movimiento antorchista, pero también el movimiento antorchista se venían manifestando por la falta de respuesta por parte del gobernador ante las necesidades, y la respuesta de Barbosa fue acusar a los líderes como si fueran delincuentes, amenazarlos con cárcel, en lugar de solucionar las demandas. La otra cuestión es que la organización solicitó su constitución como partido político estatal para competir en las elecciones, y como pues por el trabajo que tiene y que ha desarrollado, que podemos ver todos, pues tenía muchas posibilidades, pero pues se supo que fue el mismo Barbosa o la misma órdenes del Ejecutivo del Estado de Puebla los que bloquearon esa posibilidad, y ante eso pues la lucha contra
el movimiento antorchista por parte del gobernador Miguel Barbosa viene reforzada por utilizar la unidad de inteligencia financiera como un arma en contra de la organización, que aunque solo mencionan a los líderes, está en realidad golpeando a todas las personas que forman parte de esta organización. Y yo creo que esto no es nuevo dentro de los estados principalmente que van teniendo un corte autoritario, es decir, no es nuevo que se utilice las instituciones como arma para reprimir a la oposición. Incluso si vemos en algunos países de América Latina cómo ha sucedido esto y que cuando vienen los procesos electorales se utiliza el Poder Judicial para sacarlos de la contienda electoral. El caso más claro es lo que sucedió con el expresidente Lula da Silva en Brasil, sin tener pruebas concretas, lo metieron a la cárcel, ya después salió, pero ya una vez pasado el proceso electoral, ya sin posibilidades de presentarse, y así se utiliza a esta unidad, y en realidad lo que vemos es que Santiago Nieto se convierte prácticamente en un sicario judicial, porque nada más está cazando a aquellos que son incómodos para el gobierno de la República, y todo esto es lo que estamos viendo. Quisiera también decir que ya como lo mencionaron anteriormente, el propio fiscal Gertz Manero ha dicho que Santiago Nieto incluso hace denuncias sin tener las pruebas suficientes, incluso tuvieron un problemilla ahí entre el Gertz Manero con Santiago Nieto por ver quién cometía los errores en las denuncias, ¿no? Y esto es así porque lo que le interesa a la unidad de inteligencia financiera no es tanto resolver los problemas o llevar los procesos hasta el final de las denuncias que se hagan, sino solo, como el mismo Santiago Nieto lo dijo en una entrevista, lo que interesa es mandar el mensaje. Y esa es como la forma en la cual pues, se golpea a las organizaciones sociales, más allá que tampoco es imposible que se proceda legalmente, pero lo que le interesa a él es ponerlo en las notas, en las noticias, hacer declaraciones, en sus comunicados. Puede no dar nombres en los comunicados oficiales, pero en las declaraciones oficiales y en la prensa se filtra todo, y para poner en la opinión pública una imagen negativa de los movimientos sociales. Incluso llega hasta el ridículo de que en algún momento, cuando salió un documental que criticaba a Andrés Manuel López Obrador, la respuesta es ver quién financiaba la producción de tal documental. Hasta ese punto llega la actividad de la unidad de inteligencia financiera sin probar nada, ¿no? Hasta ahorita no se ha probado nada, pero bueno, en la opinión pública ya está puesta la idea de que hay una investigación. Puede haber muchas investigaciones, pero si ni una de ellas se prueba, no tiene mucho caso sentido legalmente, pero mediáticamente sí. Entonces yo creo que sí es muy claro el asunto de cómo se utiliza la unidad de inteligencia financiera, y lo alarmante es que se presta de manera muy, muy fácil el señor Santiago Nieto para obedecer las órdenes del gobernador del estado de Puebla. No hace valer nada de la independencia del Poder Judicial. En las declaraciones que vimos, sin embargo, el doctor Brasil Acosta denunciaba la violación del debido proceso. Siendo el caso, Nadia, ¿hay una violación en este caso de Antorcha Campesina a la presunción de inocencia, o cómo lo ves tú desde el aspecto jurídico? Sí, estoy completamente de acuerdo que hay una violación a la presunción de inocencia, porque la Corte ha dicho que la autoridad tiene responsabilidades extraprocesales que van más allá del proceso penal. Esto quiere decir que no pueden declarar ante los medios, como hace Santiago Nieto, que pues hay gente que tiene congeladas sus cuentas, porque esto no está haciéndose cargo de tratar como inocente pues a la gente que tiene congeladas las cuentas, y entonces la opinión pública piensa, sin ninguna sentencia, recordemos que esta persona que tiene congeladas las cuentas ya es culpable, ¿no? Sin una sentencia. Entonces, además, esta de la Constitución, donde pues tenemos plasmada la presunción de inocencia, pues
en la ley se dice que esta lista tiene que ser confidencial y vemos cómo Santiago Nieto va y declara ante los medios de comunicación quiénes son los sujetos de esta medida y pues entonces esto es una extralimitación de sus funciones, o sea, porque se supone que la presunción de inocencia es una limitación a las funciones del Estado y entonces al momento de ir y presumir de todas las cosas que estás haciendo con la UIF, entonces estás dándole más poder al Estado que el que que el que se le había otorgado, ¿no? En la Constitución. Sí, muchas gracias. Para concluir con nuestro diálogo y como el tiempo apremia, Maribel, ¿tú consideras que en este caso particular hay un uso faccioso de la ley, por llamarlo de alguna manera? Quizá haya otro adjetivo como describirlo, pero ¿cómo consideras el uso de la ley en este caso particular de antorcha campesina y el congelamiento de las cuentas? Sí, Aquiles, yo comparto absolutamente lo que ya mis compañeros han señalado, sobre todo Diego, respecto de que en el caso del Movimiento Antorchista Nacional se está haciendo uso, digamos, de las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera en, digamos, a petición del gobierno de Miguel Barbosa en Puebla, para poder perseguir de manera clara y desacreditar ante la opinión pública a líderes y a integrantes y a la misma organización política, filtrando, primero presentando comunicados sin nombre y luego filtrando los datos a la prensa para que la prensa le ponga nombre y apellido a quienes se supone que la ley debería proteger y que la propia Unidad de Inteligencia Financiera debería proteger para que se presuma su inocencia. Pero además, respecto del uso faccioso y político, digamos más bien político que se hace de esta unidad, te voy a dar otro ejemplo rápidamente para que no parezca que uno se casa con una idea respecto a este movimiento. También se dio el caso de la forma en cómo hicieron renunciar al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Medina Mora. Una de las medidas que se hicieron fue primero decir en los medios que había transacciones millonarias tanto en México como en el extranjero y que se presumían actos de corrupción. Acto seguido se le congelaron las cuentas y con eso se le presionó para que abandonara su silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Morena y sus mayorías eligieran a un nuevo ministro, en este caso fue ministra, para que es más afín a sus intereses, para que ahora formara parte del Pleno. Eso también es una irregularidad, junto con lo que están haciendo con el Movimiento Antorchista Nacional y otros casos, utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera para, se supone, investigar corrupción, pero que al final sirve para poder amenazar, para poder perseguir. Bueno, defender el debido proceso de un individuo es defender el de todos, aunque tú no lo conozcas, estás defendiendo tus propios derechos. Yo creo que en esta circunstancia todos los mexicanos debemos defender los derechos que tienen las personas agredidas o agraviadas por el uso, digamos, que se está haciendo de la unidad, junto con los agravios del gobernador Miguel Barbosa y otros que existen, pero que no conocemos, porque estamos defendiendo los derechos de todos nosotros, porque así como algunos son agraviados hoy, otros lo podemos hacer mañana, y no podemos permitir que la ley se use a capricho o en beneficio de un gobernante, de un partido o de un grupo en el poder, sino que la ley se tiene que usar sin distingo. Es todo lo que pudiera comentar. Santiago Nieto ha sido durante mucho tiempo un firme crítico del periodo neoliberal, como le gusta decir a Andrés Manuel López Obrador, a este último periodo de gobierno, probablemente desde los 80s hasta 2018, y ha criticado el mecanismo de acción, sobre todo del peñanietismo, como dinámica de clan. Por lo vertido en esta mesa de análisis, no creo que sea parcial o conservador de nuestra parte pensar en algún concepto para calificar la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera y su opacidad jurídica. Muchas gracias a todos ustedes por participar en nuestra mesa de análisis. Nos vemos en las siguientes emisiones de Lo Marginal en el Centro.